Bienvenidos a mi canal. Qué gusto estar de nuevo aquí con ustedes. La emoción me desborda porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro les va a encantar tanto como a mí, un momento icónico que capturó la atención del mundo entero. Un instante que nos reveló la verdadera esencia de dos estrellas que brillan con luz propia, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para aquellos que aún no estén familiarizados con estos nombres, permítanme presentarles a dos de las figuras más prominentes y queridas del panorama turco. Kerem Bürsin, con su carisma arrollador y su talento innegable, y Hande Erçel, con su belleza cautivadora y su gracia innata, son dos pilares de la industria del entretenimiento en Turquía y han conquistado corazones en todo el mundo. Su conexión, su química, su complicidad, trasciende la pantalla y se percibe en cada mirada, en cada gesto. Y es precisamente esta conexión la que nos lleva al tema principal de hoy, un momento específico que se volvió viral, un momento que nos reveló la verdadera clase, el compañerismo y la nobleza que existen entre estas dos grandes estrellas. ¿Están listos para revivir este momento? Prepárense porque el vídeo de hoy es sobre eso. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada emoción, cada reacción. Vamos a analizar la anécdota que se convirtió en leyenda, la situación inesperada y el gesto que dejó a todos boquiabiertos. Y sí, como ya lo dice el título, el vestido de Hande Erçel se rompió. Pero la reacción de Kerem Bürsin, fue épica, digna de ser recordada y celebrada. Antes de que nos adentremos en la historia, permítanme hacerles una pequeña petición: si son nuevos por aquí, o si todavía no se han suscrito al canal, háganlo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos semanales. Aquí hablamos de todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, chismes, tendencias, análisis de celebridades, momentos memorables. En definitiva, todo lo que les gusta. Así que suscríbanse y sean parte de esta comunidad. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. ¿Listos para descubrir qué pasó realmente? La historia que vamos a contar hoy se desarrolló en una alfombra roja, en el corazón de un evento de gala, un evento de esos que te transportan a un mundo de glamour y sofisticación. Hande Erçel, como siempre impecable, elegante y radiante, se encontraba posando para los fotógrafos. El vestido que lucía esa noche era sencillamente espectacular, una verdadera obra de arte. Era largo, con una silueta que realzaba su figura y, por lo que he podido investigar y ver en las fotos, parecía estar adornado con detalles exquisitos, telas delicadas y un diseño que la hacía brillar con luz propia. Hande, con su sonrisa característica, posaba para las cámaras, saludaba a los fans que la aclamaban y derrochaba encanto. Era la estrella de la noche, el centro de atención, la imagen perfecta para un evento de esa magnitud. Pero en medio de este idilio, ocurrió lo inesperado, lo que nadie esperaba. Y es que en medio de una pose, cuando estaba girándose para mostrar el vestido en toda su magnificencia, el vestido se rompió. Al parecer, la rotura se produjo en la parte trasera, justo en la zona de la falda. Imaginen la escena. Un evento público, cientos de personas, flashes por todas partes, la atención del mundo enfocada en ella, y Hande de repente se encuentra en una situación delicada, vulnerable. En ese momento muchas cosas pudieron haber pasado. El pánico, la vergüenza, la incomodidad. Cualquier reacción humana era válida. Era una situación embarazosa, que podía generar ansiedad y estrés. Pero lo que sucedió a continuación es lo que realmente define la clase de persona que es Hande Erçel. A pesar de la sorpresa, a pesar del impacto inicial, mantuvo la calma, no perdió la compostura ni por un segundo. En lugar de dejarse llevar por el pánico, sonrió, intentó disimular la situación, y con una elegancia innata, trató de minimizar el problema. Increíble. Pero la historia, por supuesto, no termina ahí. En ese mismo instante, en medio del caos, apareció la figura de Kerem Bürsin. Él también se encontraba en el evento compartiendo la noche con Hande, y al percatarse de lo que había ocurrido, su reacción fue instantánea. Sin dudarlo ni un segundo, se acercó a ella, pero no lo hizo de cualquier manera, no lo hizo de forma superficial. No se limitó a ofrecerle su chaqueta o a cubrirla con algo como podríamos haber imaginado. No. Kerem, con una naturalidad asombrosa, con un gesto que reflejaba su instinto de protección y su caballerosidad innata, rodeó a Hande con su cuerpo creando una especie de barrera física, una especie de escudo para protegerla de las miradas indiscretas y de la atención que en ese momento era completamente innecesaria e incluso intrusiva. Imaginen la escena,
los fotógrafos, los fans, los medios de comunicación, todos pendientes de lo que pasaba, todos expectantes ante la reacción de Ande. Y Kerem, con un gesto que denotaba nobleza y respeto, se interpone entre la situación y ella. Se interpone literal y metafóricamente para protegerla, para darle un espacio, para salvaguardar su privacidad en un momento tan delicado. ¡Qué imagen! Fue un acto de caballerosidad, de respeto, de compañerismo, que dejó a todos los presentes y a los que lo vieron después impresionados. Fue un gesto que resonó en el corazón de todos, un gesto que demostró la verdadera esencia de Kerem. Y por supuesto, las fotos y los vídeos de ese momento se volvieron virales en cuestión de minutos. Las redes sociales se inundaron de imágenes y vídeos, la prensa se hizo eco de la noticia, los medios de comunicación de todo el mundo hablaron del gesto de Kerem. Lo elogiaron, lo admiraron, lo aplaudieron. Y es que no era para menos. En un mundo donde a menudo las apariencias y el ego son lo más importante, donde la superficialidad parece reinar, ver un acto de esa magnitud, un acto tan desinteresado y genuino, un acto que ponía de manifiesto la preocupación por el otro, es algo que emociona, que conmueve y que te hace creer en la bondad de las personas. Pero la historia no termina ahí. Gracias a la rápida y efectiva reacción de Kerem, y a la entereza de Ande, el problema del vestido se pudo solucionar de la mejor manera posible. Ande, ya más tranquila, pudo ser acompañada a un lugar seguro, fuera del alcance de las cámaras y de la atención del público, para que se pudiera arreglar la rotura. Y lo más importante, pudo continuar disfrutando de la noche sintiéndose protegida, arropada y acompañada por un gran amigo. Este evento, además de ser un momento muy comentado, también generó muchos debates y reflexiones. Por ejemplo, muchos se preguntaron sobre la naturaleza de la relación entre Kerem y Ande. ¿Eran solo amigos? ¿Existía algo más? Y aunque ellos siempre han mantenido una postura discreta al respecto, respetando su vida privada, lo que sí quedó claro es que entre ellos existe una conexión especial, un vínculo muy fuerte basado en el respeto, la admiración y el cariño mutuo. Es que viendo cómo reaccionó Kerem, es imposible no pensar en la complicidad que tienen, en la conexión que los une, en la confianza que se profesan. Se nota que se conocen, que se entienden, que se apoyan. Se percibe una química que va más allá de la pantalla, una conexión que se manifiesta en pequeños detalles, en gestos, en miradas. Y aunque no sepamos a ciencia cierta qué tipo de relación tienen, lo que sí sabemos es que se preocupan el uno por el otro. Y eso en el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo son efímeras y donde la competencia es feroz, es algo que no se ve todos los días. Además de la nobleza de Kerem, este episodio nos enseña mucho sobre la importancia de la empatía. En situaciones como esta, es fundamental ponerse en el lugar del otro, entender lo que está sintiendo y actuar en consecuencia. Y Kerem, con su gesto, demostró que la empatía es una de las cualidades más importantes que una persona puede tener. Demostró que es capaz de entender la situación de Ande, de ponerse en su lugar, de sentir lo que ella sentía, y de actuar en consecuencia, buscando protegerla y hacer que se sintiera lo más cómoda posible. Este momento también nos recuerda la importancia de la discreción y el respeto en el mundo del espectáculo. Los famosos son personas como todos nosotros, y merecen ser tratados con dignidad y consideración, especialmente en momentos delicados como este. Los paparazzi, los medios de comunicación, los fans, todos deben ser conscientes de la importancia de respetar la privacidad de los famosos, de no invadir su espacio personal, de no someterlos a una presión innecesaria. La actitud de Kerem al proteger a Ande fue un ejemplo de cómo se deben tratar a las personas, con respeto y cuidando su privacidad, incluso en situaciones que podrían ser consideradas noticiables. Otro aspecto interesante que resalta este evento es la importancia de la amistad en la vida de los famosos. En un mundo lleno de presiones, envidias y competencia, contar con amigos verdaderos, con personas que te apoyan incondicionalmente, que te quieren y te respetan, es fundamental para mantener el equilibrio y la estabilidad emocional. En este caso, Kerem demostró ser un amigo de verdad para Ande, un amigo que estaba ahí para protegerla, para apoyarla y para ayudarla a superar una situación embarazosa y delicada. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar el impacto que este gesto tuvo en la imagen pública de Kerem Bürsin. Este acto de caballerosidad, de empatía y de amistad lo catapultó a otro nivel, lo convirtió en un ícono, en un modelo a seguir. Demostró que además de ser talentoso y guapo, es una persona con valores, con principios y con un gran corazón. Demostró que es una persona que se preocupa por los demás,
que es capaz de ponerse en el lugar del otro y que está dispuesta a actuar en consecuencia. Y eso es algo que el público siempre aprecia y valora. El gesto de Kerem no solo fue aplaudido por sus fans, sino que también generó una ola de admiración y respeto por su persona. Se convirtió en un símbolo de la caballerosidad y la bondad en un mundo donde a menudo se valora más la fama y el ego que los valores humanos. Su gesto demostró que la verdadera belleza reside en la empatía, en la bondad y en la capacidad de preocuparse por los demás. Es importante destacar que la reacción de Kerem no fue un acto premeditado o calculado. Fue una reacción instintiva, un reflejo de su personalidad y de sus valores. Fue un gesto que demostró que la bondad y la empatía son cualidades innatas, que residen en lo más profundo del ser humano. Además, este episodio también nos recuerda la importancia de la comunicación y el apoyo mutuo en cualquier tipo de relación, ya sea de amistad, de pareja o de trabajo. La forma en que Kerem y Ande se comunicaron, la forma en que se apoyaron mutuamente, la forma en que se entendieron, fue fundamental para superar la situación. La comunicación y el apoyo mutuo son herramientas esenciales para afrontar cualquier desafío que se presente en la vida. En resumen, la reacción de Kerem Bürsin ante el problema con el vestido de Hande Erçel fue mucho más que un simple gesto. Fue una demostración de caballerosidad, de amistad, de respeto y de empatía. Fue un momento que nos recordó la importancia de la bondad, de la solidaridad y de la conexión humana. Un momento que sin duda quedará grabado en la memoria de todos los que fuimos testigos de él, ya sea en vivo o a través de los medios. Y este momento, que en principio podría parecer un simple incidente, se convirtió en una lección para todos, una lección sobre la importancia de la empatía, la amabilidad y el apoyo en momentos de dificultad. Nos mostró cómo la verdadera clase y la elegancia no solo se manifiestan en la apariencia física, sino también en la forma en que tratamos a los demás, en nuestra capacidad de reaccionar con compasión y respeto ante situaciones inesperadas. La reacción de Kerem también nos recuerda la importancia de la integridad personal. En un mundo donde las apariencias a menudo prevalecen, Kerem demostró que su integridad y sus valores son más importantes que cualquier otra cosa. Su gesto fue un reflejo de su verdadero ser, de su nobleza y de su compromiso con los demás. En definitiva, este evento nos dejó una valiosa lección sobre la importancia de ser humanos, de preocuparnos por los demás, de actuar con bondad y de mantener la calma ante la adversidad. Y nos demostró que a veces, los gestos más simples son los que tienen el mayor impacto y dejan una huella imborrable en la memoria de todos. Así que, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que la verdadera clase y la elegancia se demuestran en los momentos de crisis, en la forma en que reaccionamos ante situaciones inesperadas. Segundo, que la amistad es un tesoro invaluable, una fuente de apoyo y consuelo en los momentos difíciles. Y tercero, que un simple gesto, una acción desinteresada, puede tener un impacto enorme en la vida de las personas y en la percepción que tienen los demás sobre nosotros. Este vídeo y el momento que analizamos nos invita a reflexionar sobre nuestros propios valores, sobre cómo actuamos ante situaciones de crisis, sobre cómo tratamos a los demás. Nos invita a ser más empáticos, más compasivos, más amables y a recordar que la bondad es un valor fundamental en la vida. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo, que les haya servido para reflexionar, para aprender, para emocionarse. Y quiero agradecerles a todos por estar aquí, por escucharme, por acompañarme en esta aventura. Espero haberles contado una historia que les haya entretenido, informado y, sobre todo, que les haya dejado algo positivo. No olviden que si les gustó este vídeo pueden dejar sus comentarios abajo. Me encanta leer lo que piensan, lo que sienten, sus opiniones, sus sugerencias, todo. Quiero saber qué les pareció este gesto de Kerem, qué piensan sobre la relación entre él y Hande y si les gustaría que hiciéramos más vídeos sobre este tipo de historias, sobre momentos memorables del mundo del espectáculo. Compartan sus ideas. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos, porque les aseguro que se vienen muchas más historias interesantes, chismes jugosos y momentos épicos del mundo del espectáculo. Muchas gracias por ver. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!